Saludos, apreciados participantes. Bienvenidos a este encuentro síncrono número 2, el cual nos va a permitir interactuar y desarrollar alguna postura sobre algunos puntos que se consideran de vital importancia para el desarrollo del perfil profesional y las tendencias del mercado laboral del contador público. En este sentido, hoy vamos a desarrollar una agenda muy interesante y no es otra que la relevancia continua del contador público, el contador público clásico, sus habilidades y funciones, el contador público del futuro, que va más allá de los números, las tendencias clave del mercado laboral, los desafíos y oportunidades profesionales del contador público y las conclusiones y recomendaciones. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al desarrollo de estos contenidos. Eh, Cuando nosotros nos referimos al contador público en el área del ejercicio, estamos refiriéndonos al contador público cuando desempeña un rol estratégico en la esfera organizacional, al proporcionar eh, al proporcionar información financiera precisa. Una información financiera precisa eh, que tiene que ser oportuna. Entonces, esto va a facilitar el proceso decisorio y la planificación estratégica. Un ejercicio es sinónimo de transparencia. Entonces, cuando hablamos de un ejercicio, no estamos hablando de un contador que se desempeña en el área contable, un contador que se desempeña como auditor. Entonces, cuando hablamos de esto, el cumplimiento normativo es necesario observarlo, además de las contribuciones a la eficiencia y la rentabilidad de la empresa. Ahora bien, eh, vamos a tener algunas consideraciones y la primera es que va más allá de la contabilidad, porque el contador puede ser visto como facilitador de decisiones críticas. Entonces, cuando nos referimos a estos aspectos, esta información destaca que el rol del contador público trasciende la mera función de registro de transacciones. Su verdadera importancia, entonces, radica en su capacidad para analizar e interpretar información financiera y no financiera, lógicamente, transformándola, transformándola de manera tal que guíe a la gerencia esa información y a los colaboradores en la toma de decisiones estratégicas fundamentales para el futuro de cualquier empresa. Un ejemplo típico de esto puede ser en cuanto a inversiones, en cuanto a su expansión, a la reducción de costos, al lanzamiento de nuevos productos, es decir, que esa frontera que se había trazado al contador público en el ejercicio de su función ya está rota y ahora él va más allá de lo que eh, de lo que establecía la costumbre. Por otra parte, tenemos su rol indispensable en la salud financiera de la empresa, de cualquier tamaño. En este sentido, él es alguien que monitoría la salud financiera de cualquier organización. Es el profesional encargado de diagnosticar, monitorear y contribuir activamente al mantenimiento y mejora de la fortaleza financiera de la empresa o de cualquier empresa, como lo estamos diciendo en el subtema. Ahora, sin importar su tamaño. Puede ir desde cualquier empresa pequeña, mediana empresa, hasta cualquier corporación de connotación multinacional. Ahora, esto incluye la gestión del flujo de efectivo, la optimización de recursos y la identificación de riesgos financieros. Como tercer aspecto tenemos la garantía de transparencia, la confianza y el cumplimiento normativo. Y esto es muy importante porque el contador público actúa como un depositario de la integridad.
a través de la preparación de los estados financieros eh, confiables y la adherencia a las normativas contables y tributarias. Allí se encuentran las leyes, los reglamentos, los principios de contabilidad generalmente aceptados, los principios, las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de auditoría, los principios de auditoría generalmente aceptados. Es decir, hay un abanico de normas que se deben observar para que esa opinión limpia y transparente sea de aceptación general. Ahora bien, esto genera confianza, como se lo vengo diciendo, ¿verdad? Entonces, al generar la confianza entre inversionistas, acreedores, reguladores y público general, en general, sigue siendo esencial para la credibilidad y la sostenibilidad de la organización. Ahora bien, como cuarto aspecto tenemos una profesión en constante evolución, ¿verdad? Que se va adaptando a los desafíos globales. Y esto es lo importante. Esto es que la profesión contable no es estática, es un campo dinámico que se reinventa y se redefine continuamente. Esto implica la necesidad de una adopción constante en los avances tecnológicos, por ejemplo, la automatización, la aplicación de la inteligencia artificial, lógicamente sin dejar desplazar ese criterio que tiene que ver. Recordemos que la inteligencia artificial, ella capta información y cuando ella prepara la información, muchas veces tiene carácter global. Cuando él tiene carácter global y él está con esa postura, sencillamente hay que tomarlo en consideración porque nosotros tenemos que contextualizar la investigación que hagamos con la inteligencia artificial al contexto donde nos desempeñemos, excepto que sea una opinión de carácter interna que pueda tener connotación internacional, que puede ampliar los contextos. Ahora, los cambios en la globalización, la economía, las nuevas regulaciones, las demandas de sostenibilidad y los desafíos propios de un mercado global volátil. Entonces, el contador de hoy, fíjense cómo se desprende de la lámina, debe ser un aprendiz perpetuo para mantenerse relevante y efectivo. Ahora bien, un aspecto muy importante es aquel que nos lleva a abordar el contador público clásico, ¿ok? Donde debemos estar conscientes de penetrar en sus habilidades, dentro de sus habilidades y en sus funciones. Entonces, primeramente vamos a abordar aquellas habilidades duras de manera muy breve porque el tiempo es escaso. Entonces, allí tenemos, cuando hablamos de las habilidades duras, tenemos que hablar un ejemplo de esto de los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas de información financiera. Entonces, esto se refiere a la comprensión y a la aplicación profunda de los principios, las normas y esos estándares técnicos que rigen el registro, la clasificación, la valoración, la presentación de las transacciones y eventos económicos de una entidad. Esto incluye las normas internacionales, como se lo estoy diciendo, de información financiera, que son estándares globales, y los principios de contabilidad generalmente aceptados, que también tienen connotación global. Esto amén de aquellas regulaciones que a nosotros nos imponga el Colegio de Contadores Públicos, que tenemos que observarlo porque es el organismo que nos agremia. Estas son reglas especificadas para cualquier país. Ahora bien, el dominio de este marco asegura la coherencia, permite la comparabilidad, la contrastación de información financiera en un momento eh, determinado. Por otra parte, tenemos los tributos, ¿ok? Que son aquellos aspectos tributarios que también él debe manejar.
que es el conocimiento especializado acerca de las leyes, regulaciones y procedimientos fiscales de un país o la jurisdicción. Esto implica la capacidad de interpretar y aplicar correctamente la normativa que regula los impuestos. Un ejemplo de ello, el IVA, el impuesto sobre la renta, entre otros. Recuerden que nosotros acá en Venezuela tenemos una serie de impuestos que debemos observar y esto tenemos que conocerlo. Por otra parte, hay una habilidad para examinar y evaluar de manera sistemática e independiente los registros contables, estado financiero, las operaciones de una entidad que verifica su exactitud, la veracidad y el cumplimiento de las normativas estables. Ahí lo que estamos hablando es precisamente de de las auditorías. Por otra parte, vamos a encontrarnos con con los software contables, eh, que es la pericia en el uso del manejo de programas informáticos que han sido diseñados para automatizar y gestionar las tareas contables. Por otra parte, entonces, eso nos va a permitir un registro eficiente de transacciones, nos va a facilitar la generación de informes y, lógicamente, la automatización de cualquier proceso que realmente sea repetitivo, que esa es la condición para proceder a la automatización. Y por otra parte, tenemos las habilidades blandas, precisamente, que es lo que nos ocupa a nosotros en la materia de ética profesional. Entonces, primeramente aparece la honestidad, que es la calidad de ser sincero, íntegro y veraz en todas las acciones y comunicaciones. Para un contador implica actuar con rectitud moral y ética, garantizando la confiabilidad de la información financiera y, lógicamente, resistiendo presiones que puedan distorsionar los datos en un momento determinado, y por ello él se erige como un pilar fundamental en la confianza pública de la profesión. Otro aspecto muy importante en las habilidades blandas para el campo de la contaduría pública está la meticulosidad, que es la capacidad de prestar atención extrema al detalle y al ser exhaustivo, por lo tanto, en la revisión y ejecución de tareas. El contador público está asignado continuamente por este tipo de procesos. Entonces, esto significa asegurar la precisión de cada cifra, de cada registro, de cada cálculo, detectando errores e inconsistencias, lo cual es crucial para la integridad de los estados financieros. Por otra parte está la capacidad analítica, que no es necesario profundizar en ello porque sabemos que es una habilidad que examina la información compleja, la desglosa en todas sus partes, con la ética de volverla a dejar tal cual, a dejarla tal cual como él la consiguió originalmente, identificar esos patrones de comportamiento, las relaciones causa-efecto y extraer conclusiones lógicas y efectivas. Cuando hablamos de relaciones causa-efecto, no es que estamos hablando que tenemos que ser lineales, porque hoy en día tenemos que ir hacia la circularidad, hacia la comprensión holística de lo que es la visión sistémica de de la organización. Y entonces se rompe con ese paradigma nada más de establecer las causas y esas consecuencias. Por otra parte, está la capacidad de organizarse, es la habilidad para estructurar y gestionar eficientemente tareas, documentos, información y tiempo. Para un contador, esto implica mantener registros ordenados, cumplir con plazos, priorizar actividades y establecer sistemas que permitan un acceso rápido y eficaz a la información. Entonces, como podemos ver, las habilidades blandas son determinantes en el ejercicio contable en un momento determinado. Entonces, así aparecen las funciones principales, que está la contabilidad general, la preparación de los estados financieros, las declaraciones de impuestos, las auditorías básicas, el control interno, los entornos laborales tradicionales,
Entonces, fíjense cómo el contador público tiene un campo tan amplio que se despliega en todo el horizonte. Entonces, cuando vamos orientados a hablar de habilidades, entonces el contador público del futuro debe ir más allá de los números. Esto significa que él debe tener habilidades tecnológicas. Eso quiere decir que tiene que tener dominio en los programas, en los software, en los ERP, como decimos, ¿no? Entonces, se refiere a la capacidad de operar, de comprender la lógica de los sistemas integrados de gestión empresarial. Un ejemplo de ello tenemos el SAP, Oracle, Busing, Suite, el Microsoft Dynamics, el Odoo. Hay muchísimos. La empresa, el contador tiene que recomendar, seleccionar el que realmente le vaya a simplificar, alcanzar los objetivos que se han trazado. Y por eso es que se habla en un momento determinado también de la planificación estratégica de los sistemas de información gerencial, sobre todo en esta área que es tan sensible, ¿no? Entonces, estos sistemas centralizan y automatizan los procesos de todas las áreas de la organización, bien sea de finanzas, de contabilidad, de producción, de venta, de recursos humanos, y esto permite al contador público acceder a la información en un momento determinado, en tiempo real, y eso le puede facilitar la optimización de la ejecución de sus trabajos. Por otra parte, tenemos las habilidades analíticas, entonces ahí aparecen los análisis de datos, que es la habilidad para trabajar con grandes volúmenes de datos. Hoy en día nos valemos de la Big Data, de las nubes, para nosotros tener almacenado y poder analizar los datos en un momento determinado, no solo para recolectarlos, sino también para limpiarlos, procesarlos, interpretarlos y extraer de ello esos patrones, esas tendencias y conocimientos que pueden tener connotación significativa. Entonces el contador público con esta habilidad puede utilizar herramientas muy interesantes, software especializado, y como ya se lo nombré anteriormente, él tiene que seleccionar uno que realmente le permita hacer sus trabajos, su desempeño. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, los procesos de automatización, que es la capacidad de comprender y en algunos casos de diseñar y supervisar el uso de software para la automatización. Ahí tenemos el uso de la inteligencia artificial. Por otra parte, tenemos las habilidades, ¿ok? Que aquí sí vamos a hacer un poco de énfasis, las habilidades analíticas avanzadas, que no es otra que la interpretación de datos. ¿Ok? Que es la capacidad de ir más allá de la simple presentación de los números y gráficos, más allá de lo que es la preparación de un estado financiero y realmente comprender qué significan esos datos en el contexto del negocio y el contexto también donde está la empresa, en ese ramo de la industria que nosotros estamos obligados a estudiar en un momento determinado. Entonces, esa habilidad implica e identifica relaciones, tendencias, anomalías, patrones ocultos de la información. Entonces, para ello, él utiliza modelos financieros, que es la capacidad para construir representaciones matemáticas de situaciones futuras. Por otra parte, tenemos la habilidad la habilidad de estudiar los flujos de efectivo, calcular los datos, calculadas en función a la captación, a la captura de esos datos históricos y de estudiar las tendencias actuales, las variables económicas y sus posiciones razonables. Es decir, cuando decimos que vamos a estudiar las variables actuales económicas, es porque nosotros ya nos estamos dirigiendo más allá de un factor cualquiera, nos estamos ya dirigiendo a dimensiones que nosotros tenemos que estudiar porque más allá de que nosotros seamos auditores o jefe de auditorías internas,
nosotros ahora nos estamos perfilando como, como asesores estratégicos. Y en ese sentido, ahí tenemos la habilidad o las habilidades estratégicas. Entonces, que es la capacidad de proporcionar la orientación experta y recomendaciones informadas a individuos o a organizaciones sobre diversas dimensiones financieras. Es decir, que esto va más allá de la contabilidad tradicional, incluyendo cualquier consejo sobre inversiones, gestión de deuda, planificación fiscal, funciones y adquisiciones y estrategias para mejorar el rendimiento financiero en general. Entonces, allí tenemos que tomar en consideración lo que es la gestión de riesgo, la planificación estratégica. Por otra parte, cuando hablamos de la planificación estratégica, es la capacidad de participar activamente en en ese proceso definitorio de la dirección a largo plazo de la organización. Entonces, esto implica entender los objetivos de negocio, analizar el entorno competitivo, identificar oportunidades y amenazas, es decir, análisis también tanto de los aspectos externos e internos de la organización, porque precisamente son los que nos van a permitir realmente diseñar, tomar decisiones sobre estrategia y su implementación para hacer los recorridos necesarios. Y por último, cuando vamos más allá de los números, vamos a conseguir las habilidades interpersonales que también son blandas. Entonces, esas habilidades son las que nos van a permitir transmitir información, especialmente la compleja información financiera, de manera clara, precisa, concisa, persuasiva, tanto de forma oral como escrita, adaptando al mensaje al público desde ejecutivos hasta empleados no financieros. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esa redacción, porque incluye la capacidad de escuchar también activamente y construir relaciones profesionales. Allí está inmerso el liderazgo, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la adaptabilidad, que es muy importante porque es la flexibilidad y la disposición para ajustarse, prosperar en entornos de cambios rápidos. Por eso es que tenemos que profundizar un poco en la investigación, lean algo sobre la modernidad líquida, sobre el liderazgo ágil y sobre las metodologías ágiles que hoy en día el contador público tiene que comenzar a estudiar, ¿no? Entonces, así estamos llegando a lo que es las tendencias clave del mercado laboral, de las fuerzas que modelan el profesional contable, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tener la digitalización y la automatización. No vamos a profundizar mucho porque ya lo hablamos, porque eso se refiere a la creciente incorporación de tecnologías, lógicamente digitales, en todos aquellos aspectos de la profesión contable, incluyendo la automatización de tareas, que ya lo dijimos en la lámina anterior, cuando son repetitivas y manuales. Y eso va a permitir que nosotros profundicemos en otras áreas de mayor interés. Ya también abordamos lo que era la Big Data y el análisis de datos, porque, como ya se dijo, sin querer ser repetitivo, implica el manejo y la explotación de volúmenes masivos y complejos de datos. Y por otra parte, aquí sí vamos a profundizar un poquito, porque le dije que hoy en día nosotros íbamos más allá de los números, porque nos estamos convirtiendo también en asesores estratégicos y eso representa un cambio fundamental en el rol del contador, pasando de ser un mero registrador o tenedor de libro o practicar auditoría a un negocio en un momento determinado a consultor de alto nivel. Esto lógicamente va a implicar la capacidad no solo de reportar los resultados financieros, sino también de interpretar su significado. Entonces, ofrecer análisis proactivos y proporcionar recomendaciones fundamentadas que guían a la dirección en la toma de decisiones estratégicas. Y por otra parte, nos vamos a conseguir con la globalización
y las normativas internacionales, que también ya de manera muy general lo tomamos un principio, y eso se refiere a la creciente interconexión de las economías y de los mercados globales a nivel mundial, lo que demanda que el profesional de la contaduría pública tenga un conocimiento profundo y actualizado de las normativas contables internacionales, como ya lo dijimos, la de las normas internacionales de información financiera, estar consciente de las complejidades de las leyes fiscales y de las múltiples jurisdicciones donde ellos pueden intervenir en un momento determinado. Y por último, aquí vamos a tener la sostenibilidad y la responsabilidad social. Eso es un aspecto muy importante de la contaduría pública porque destaca el rol emergente del contador público en la mediación, en los reportes, en el asesoramiento de la información no financiera relacionado con el impacto ambiental. Entonces, recuerden que anteriormente hablábamos de que el hombre era el centro de la empresa. Hoy en día el antropocentrismo se llamó en ese momento. Hoy en día hablamos del ecocentrismo porque estamos mostrando mucho énfasis en lo que es el medio ambiente. Tenemos ahí la Agenda 2030, que es una de las que nos rige precisamente ese comportamiento global mundial acerca del respeto hacia el medio ambiente. Entonces, el contador es crucial para la transformación de las divulgaciones métricas, ayudando a las organizaciones a cumplir con la experiencia de inversiones y, lógicamente, y regulaciones sobre un desempeño en esas áreas, ¿no? Entonces, hay una necesidad de adaptación constante y de actualización. Tenemos las competencias que nosotros debemos mantener la relevancia en los entornos cambiantes. Y eso es muy importante porque ese reto nos ayuda a asegurar que el valor y las contribuciones del contador público siguen siendo esenciales y reconocidos en un mercado laboral en constante transformación, donde las expectativas sobre la profesión evolucionan rápidamente. Entonces, así llegamos a los desafíos y a las oportunidades de la profesión de la contaduría pública. Eh, ya se nos está venciendo el plazo, vamos a tratar de hacer este análisis muy interesante, porque cuando hablamos de los desafíos, hablamos de las brechas y las habilidades tecnológicas, y de las oportunidades hablamos de la especialización en las áreas de alto nivel. Entonces, fíjense que están completamente transversalizadas. Por otra parte, hablamos de la necesidad de actualización constante, y entonces también hablamos de las asesorías en transformación digital. Entonces, fíjense cómo esos desafíos y esas oportunidades guardan estrecha relación. Y las competencias de automatización, entonces nosotros también tenemos que ver y mantener la relevancia de un entorno cambiante. Tenemos que irnos a los roles del liderazgo y financian las estrategias, los emprendimientos y, lógicamente, en las consultorías independientes. Entonces, como vemos, el contador público hoy en día ya trascendió fronteras, y esto nos va a permitir una ubicación en cualquier emprendimiento, en cualquier consultoría independiente que podamos tener en un momento determinado. La capacidad de establecer y gestionar sus propios negocios, porque también tenemos que pensar en eso, ofreciendo servicios contables, fiscales, de auditoría, de consultoría especializada a múltiples clientes. Ahora, esto permite la flexibilidad, la autonomía y sobre todo la oportunidad de innovar en los modelos de servicio. Entonces, estamos llegando así al final del recorrido, estamos entrando a ese acto conclusivo, que nos dice que la profesión del contador público se encuentra en una fase de transformación sin precedentes, y su rol va migrando de manera transaccional y de cumplimiento a la posición de socio estratégico y asesor clave en la toma de decisiones empresariales. Si bien la automatización y la inteligencia artificial están redefiniendo las tareas rutinarias, esto no
disminuye la relevancia del contador público, sino que impulsa a enfocarse en análisis de datos, en gestión de riesgo y las consultorías estratégicas. Ahora bien, para prosperar en este nuevo entorno, es imperativo que los contadores inviertan activamente en su formación continua, desarrollando no solo habilidades tecnológicas avanzadas, como ya lo dijimos, el dominio del ERP, de la Big Data, del RPA, sino también en habilidades blandas esenciales como el pensamiento crítico, la comunicación efectiva y la gestión asertiva de sus procesos y la adaptabilidad. Entonces, aquellos que abracen proactivamente el cambio, aquellos que busquen la especialización en las áreas de alto valor y se posicionen como facilitadores de las transacciones digitales, no solo asegurarán su vigencia, sino también liderarán la evolución de la profesión, desbloqueando un vasto abanico para que se abra de oportunidades en el dinámico mundo laboral. Hemos llegado así, entonces, al final de este recorrido. Muchas gracias por haber estado en este compartir. Muy interesante de experiencia. Hasta pronto.